Hola, bienvenidos nuevamente a la asignatura Dibujo Técnico 2. Vamos a abordar en esta oportunidad el tema 3 de la unidad 2, desarrollos. El desarrollo está íntimamente relacionado con el último tema, intersecciones. De manera que para abordarlo vamos a abordar el siguiente contenido, definición. Luego vamos a ver los diferentes tipos de desarrollo, dependiendo del bloque o sólido que vamos a desarrollar. Seguidamente vamos a hacer una aplicación de cada uno de ellos. Vamos a hacer también específicamente el desarrollo de superficies básicas. Vamos también a realizar el desarrollo de un tronco oblicuo de prisma recto de base rectangular. Vamos también a hacer el desarrollo de un prisma truncado recto de base pentagonal. El desarrollo de una superficie cilíndrica truncada oblicuamente. El desarrollo de una tubería de chapa, básicamente. Entonces vamos a la definición directamente. Se define entonces desarrollo o patrón de un objeto al trazo de su superficie completa, lo cual se logra haciéndolo girar como si se hubiera desenrollado la superficie imaginaria de este sobre un plano. La operación de trazo consiste pues en dibujar las superficies sucesivas en sus tamaños reales, unidas por sus aristas comunes, como lo observamos en estos dibujos. Por ejemplo, tenemos un paralelepípedo, un cilindro, una pirámide y un cono. Vamos a ver el tipo de desarrollo. Estos se pueden clasificar en dos grandes ramas. La primera, vamos a decir, desarrollo de superficies exacto. Es decir, que este desarrollo se lleva de manera certero, no aproximado. Y este se suele dividir en lo siguiente, por líneas paralelas, desarrollo exacto por líneas paralelas, desarrollo, de líneas paralelas lo podemos dividir principalmente, se da en los casos de desarrollo de prismas, desarrollo de cilindros. Otro de la división del exacto es por líneas radiales. Aquí encontramos, por ejemplo, los conos y las pirámides. Otra tercera división del exacto sería por triangulación, y ahí encontramos tolvas, pirámides y elementos de transición. En el desarrollo aproximado está contemplado por superficies alabeadas, hiperboloides, paraboloides, hiperbólico y conoides. Ahora vamos a hacer un desarrollo de esta clasificación, y en primer lugar vamos a ver el desarrollo exacto. Y específicamente la primera, que es por líneas paralelas. Ahí encontramos en primer lugar a volúmenes que tienen elementos o aristas paralelas, como los prismas y los cilindros. Tenemos otra clasificación dentro del desarrollo exacto por líneas radiales, y encontramos los conos y las pirámides. Sus aristas o elementos laterales se intersectan en un vértice. Esa es la característica principal, de manera que al desplegarlos irradian vértice. Por triangulación es la tercera clasificación de desarrollo exacto, y consiste en dividir una superficie en un número de triángulos y transferirlos a un desarrollo. Existen unas formas denominadas piezas de transición que se emplean para conectar dos aberturas diferentes en su forma, diferente tamaño o posición inclinada. En estas piezas se aplica el desarrollo por triangulación. Tal como lo vemos en la figura, las piezas A y B son piezas de transición para conectar un tubo rectangular y un tubo cuadrado. Y la pieza C es una pieza de transición para conectar un tubo circular
y un tubo rectangular con bordes curvos. En el caso del desarrollo aproximado, las superficies alabeadas y de doble curvatura no se pueden desarrollar con exactitud, sino que mediante un método aproximado, como su nombre lo indica. Por lo común, un patrón aproximado resultará de exactitud suficiente para propósitos prácticos. En ese caso, el material del que se hará la pieza es algo flexible, de manera que va a permitir el ajuste adecuado. Y en ese caso tenemos el cilindroide, el conoide, helicoide, hiperboloides, paraboloides hiperbólicos, que son los clásicos de este desarrollo aproximado y que sí los vamos a encontrar en piezas mecánicas. Una vez que hemos definido lo que es un desarrollo y hemos abordado los diferentes tipos y también explicado cada uno de ellos, vamos a ir a las aplicaciones. En la industria se realiza la elaboración de un desarrollo para obtener un patrón que facilite el corte, en la industria principalmente metalmecánica, el doblez o estirado o prensado de una hoja de metal en forma deseada. Principalmente aquellos cuerpos que van a ser finalmente intersectados, unidos. Entonces, podemos ver como una aplicación, por ejemplo, en la construcción de un ducto de aire acondicionado. Podemos ver las diferentes conexiones que hay. Vemos que estos elementos fueron en un momento dado desarrollos y en el proceso de conformación se fueron doblando y finalmente uniendo. Puede ser a través de soldadura blanda, como este tipo de material que tenemos, o por remaches o por remachado. Entonces se aplica también en hojalatería. Lo podemos observar, las diferentes formas. Tenemos conos truncados, tenemos tubería curva, de forma recta, canales, etc. Otra aplicación que podemos ver, no precisamente en materiales metálicos, sino que en este caso en cartón, es el caso de las cajas, que para su troquelado, antes de doblarse, también se corta en un patrón que ha sido previamente desarrollado. También observamos estos silos de almacenamiento de granos, que también conforman cuerpos que han sido finalmente formados de un desarrollo, aunque estos hayan sido constituidos por diferentes piezas remachadas o soldadas. También podemos observar esta cisterna para transporte de líquidos, que fue un desarrollo, que fue construido de lámina metálica y que finalmente fue unida con soldadura principalmente, un tipo especial de soldadura que resista altas presiones, pero que se necesitaba de un desarrollo o patrón previo de ese material metálico. También lo observamos en la tolva de acero inoxidable para el almacenamiento de semillas. En este caso, ¿verdad? Podemos observar una forma bien especial, de manera que se puede cargar y descargar los granos de manera fácil. Ahora vamos a la práctica de desarrollo de superficies básicas. En todos los desarrollos, si se recortan y se doblan por las aristas uniendo las mismas, se puede construir cualquier volumen de los diferentes cuerpos geométricos. Por ejemplo, el caso simple de un cilindro, el desarrollo de este es un rectángulo que tiene su ancho igual a la altura del mismo y su longitud igual a la circunferencia calculada por su diámetro multiplicado por pi. De manera que si tenemos un cilindro como el que presentamos, que tiene sus tapas de color azul, podemos, y respectivamente identificamos su diámetro y su altura, entonces podemos realizar su desarrollo como se presenta de color azul, el cual su altura es igual a h y su longitud ya hemos dicho que es igual a pi por diámetro. También, si queremos que se trate de un cuerpo cerrado, le podemos agregar las tapas que aparecen en la posición superior e inferior.
H, repito, es la altura y D, el diámetro de la base. Desarrollo de superficie básica, vamos en este caso, el de un cono circular recto. Es un sector de un círculo de radio igual a la altura de la inclinación del cono y una longitud de arco igual a la circunferencia de su base. Entonces tenemos un cono circular recto colocado de esa forma, en donde tiene su base en color azul. Tenemos una altura inclinada L. Esa nos va a permitir calcular un ángulo que es igual al radio sobre dicha longitud multiplicado por 360 grados y es la abertura que se va a calcular para el desarrollo de la superficie, en donde R es el radio de la superficie y L la altura inclinada. Entonces, obedeciendo a eso, calculamos dicho radio a partir de L y ya tenemos la abertura. Ese es el desarrollo de la línea radial y solo nos queda cerrar dicha superficie. Le podemos agregar también su tapa azul de la base y ese sería el desarrollo de un cono. El desarrollo de una pirámide de base cuadrada está compuesta de un cuadrado, que es la base, y de cuatro triángulos isósceles de tamaño igual. Aquí tenemos la vista de una pirámide de base cuadrada. En este caso es importante identificar que se tiene un vértice. Tenemos que del vértice a la letra A, esa es una arista. Entonces debemos de tener el cuidado que se debe de conocer la magnitud exacta de la arista L. Para ello basta que con rebatir o girar una arista sobre su plano de dibujo, con centro en B y de radio VA, proyectando hasta A' y trazando una línea de A'. De esta manera. De esa forma ya podemos conocer la verdadera longitud de la línea o de la arista L. La llevamos hasta la vista frontal y ahí la trazamos y ese es L. Ya conociendo a L y conocemos cada uno de esos lados, podemos hacer el desarrollo respectivo. Ahí tenemos ya en isométrico la pirámide y comenzamos el desarrollo. Esa es la longitud L. Luego trazamos un círculo, un arco, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ir colocando cada uno de sus lados, en este caso S. Como es cuadrado, ahí está el primer S, luego el siguiente, luego colocamos el siguiente y finalmente ahí tendríamos el desarrollo de la pirámide de base cuadrada. Este sería el desarrollo completo y su representación, reconociendo que L es el borde inclinado y ese es el borde de la base. También le podemos agregar la parte del área de la base en azul y finalmente podemos representarlo tal como está a la derecha, con líneas de trazos discontinuos para indicar que son solo pliegues. No es ninguna diferencia de plano, son pliegues que están indicándose que quedan en esa posición. Continuamos entonces con un prisma de base pentagonal. En este caso tenemos su isométrico, reconocemos que su altura H, su borde de la base igual a S. Entonces, el desarrollo de este prisma de base pentagonal va a ser un rectángulo de altura H y de longitud 5 veces S, tal como aparece en la figura. También le podemos agregar en su verdadera magnitud sus tapas de forma pentagonal. En la parte inferior
está representado concretamente o finalmente este desarrollo o patrón. Ahora veamos el caso de un cubo. En un cubo también es fácil, dado que sus caras son de igual tamaño, de manera que va a ser L, todas las longitudes que vamos a calcular, tanto como L es altura, L es el borde. Entonces, basta hacer el desarrollo de 4 veces L en dirección horizontal y luego le agregamos las partes que constituyen su superficie superior e inferior o tapa superior e inferior. De manera pues que ahí tenemos el desarrollo de un cubo como unas figuras o de superficies básicas. También tenemos otro desarrollo importante, el tetraedro. En este caso, está constituido por una especie de pirámide en donde sus caras son exactamente iguales. Entonces, fácilmente colocamos su base y los demás son triángulos del mismo tamaño que su base y de esa manera todos son de igual longitud y ahí tenemos finalmente el desarrollo de un tetraedro. El desarrollo de un cono truncado es el mismo principio del desarrollo de un cono, con la particularidad que le vamos a restar la parte no contenida o que no pertenece a dicho cono truncado. En este caso, la punta inferior, esa es la que no pertenece al cono truncado, pero para efectos de cálculo lo vamos a tomar hasta esa punta. Entonces calculamos L como que si no pasa nada, es un cono normal, pero también hay que conocer cuánto es L1. L1 es la parte que va a sobrar, es decir, aquella parte que va a ser eliminada. Al igual que el caso anterior, calculamos el ángulo a partir de conocer su longitud y su diámetro, y ahí está el ángulo que colocamos, que está calculado de R sobre L por 360 grados. Luego, el radio de la base, el radio de la altura inclinada del cono y L1 la inclinación de la parte cortada, es decir, de la parte que vamos a eliminar, la parte que vamos a cortar. Realizamos entonces, ya conociendo el ángulo, el arco respectivo de la parte útil o que corresponde al cono truncado, también la otra frontera que va a delimitar este cono truncado, lo tenemos, y luego delimitando completamente únicamente la superficie útil que pertenece al cono truncado. Es así que lo tenemos y también le podemos agregar su base. El desarrollo de una pirámide de base cuadrada truncada también la podemos desarrollar como que si fuera una pirámide normal. El mismo principio que aplicamos en el cono, es decir, tomándola como que es completa, pero sí le vamos a eliminar el sobrante. Es decir, que vamos a tener un L y un L1 que va a ser eliminado. Entonces, repitiendo el borde de la inclinación L de la pirámide, L1 será la inclinación de la parte cortada y procedemos tal como hacíamos con la pirámide de base cuadrada anteriormente. Trazamos un arco, el cual va a servir para trasladar todas las distancias de la base, de los bordes de la base, y ahí vamos trasladándolos, de manera que ese es el lado de la base, lo repetimos 4 veces, dado que se trata de una base cuadrada. Ahí tenemos el último y comenzamos a trazar los pliegues, para que finalmente estos van a aparecer de manera con líneas discontinuas. Ahí marcamos el límite de la pirámide de base cuadrada truncada. Y hacemos el traslado de esos lados superiores en cada uno de los pliegues. Ahí quedaría en líneas discontinuas, dado que se trata de un doblez.
Y finalmente también le podemos agregar su base.